Muy buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Qué tal me escuchan? Genial. Primero, quiero excusarme si hay momentos en los que me puedo quedar callada. Hace unos días estuve con tos y gripa, entonces me cuidé muchísimo para poderlos acompañar el día de hoy. Entonces, primero, desde la Cámara de Comercio queremos agradecer su participación, darse la oportunidad de estar en este espacio. Este es un espacio donde queremos acompañarlos, poder brindar los conocimientos que hemos adquirido y que se vayan con algo diferente. Hoy estamos en un momento donde podemos tener mucha información, que no se quede ahí como un conocimiento más para un cuaderno, para un iPad, para un iPhone, sino qué me llevo diferente para aplicarlo en mi cotidianidad y por ende al entorno en el que estamos. Me presento, mi nombre es Laura Correa, tengo experiencia en temas de gestión humana más o menos 14 años, ingeniera de profesión, pero psicóloga de corazón, especialista en gestión humana, me he especializado en formulación y evaluación de proyectos, pero con el tiempo, o en los últimos 6-7 años, me ha movilizado mucho el tema de lo que llamamos las competencias blandas. Y entonces, si no nos trabajamos nosotros mismos, ¿cómo queremos autoliderar y liderar a otros? Eso es lo que me ha llevado a ir indagando, ir conociendo diferentes herramientas de autoconocimiento para mejorar todos los días, pero al mismo tiempo poderlo aplicar a otras personas. Un ejemplo de ello es, no sé si han escuchado herramientas como Enneagrama. Enneagrama es una de las tantas herramientas de autoconocimiento. Lo trabajo de manera individual y de manera integral para las organizaciones. Han escuchado herramientas como el DIX, entre otras. Entonces, herramientas hay muchas. El Internet hoy por hoy es una de las, o somos los abanderados de poder buscar. A muchos de nosotros nos tocó las bibliotecas, que para encontrar todo teníamos que ir a desempolvar un montón de libros. Hoy todo lo encontramos en el Internet, pues no todo hay que creerlo, pero sí datearnos en información que nos agregue valor. ¿Cómo quiero empezar esto? Recordemos cuál es el objetivo del espacio y es fortalecer nuestras comunicaciones, pero no solamente para nosotros, sino para las relaciones que generamos en nuestro día a día, no solo a nivel personal, sino también a nivel organizacional. Y empecemos con un concepto que está muy de moda, no sé si lo han escuchado, y se le llama VUCA. ¿Y qué es esto del VUCA? Hablamos del tema de volatilidad y es esa velocidad en la que va ese día a día con el que cambia el mundo. ¿Y qué es lo que esperamos cuando nos centramos en el tema de VUCA? Es tener una visión, pero una visión de que un mundo cambia y por ende tenemos que movernos rápidamente. Vemos un tema de incertidumbre, y quién más que nosotros lo vivimos con todo lo que nos pasó con la pandemia, en donde ¿qué nos pasó? Había un caos completamente, pero sabemos que cuando hay caos, algo tiene que cambiar, ¿cierto? Entonces nos toca movernos. Entonces dificultad para anticiparnos, simplemente es la acción en su momento. ¿Qué esperamos cuando estamos en este entorno VUCA? Entonces entendimiento, y es que global del entorno, entonces no es en el micro, sino ver más allá, o sea, es salirme de la caja y ver hacia afuera. Hablamos de un tema de complejidad y cuando hablamos de la complejidad no estamos hablando de nada más de esos factores que afectan esa toma de decisiones, ¿cierto? ¿Y qué esperamos en este ambiente en el que nos encontramos hoy? Tener una alta claridad es volvernos flexibles, estar en un entorno creativo, es decir, mirar de una manera diferente, es ver más allá. Y tenemos un tema de ambigüedad, ¿cierto? Y cuando hablamos de la ambigüedad es esa dificultad, ¿para qué? Para interpretar los acontecimientos y los impactos. En este momento en el que estamos en el mundo, ¿qué es lo que queremos? Ser más ágiles, pero ágil no es velocidad, ágil es tomar unos pasos, tener una planeación, tener una programación, ir más allá, pero no generar esos reprocesos, ¿cierto? Agilidad es tener una planeación y una programación, entonces tomar decisiones coherentes pero innovadoras. Innovadoras no es inventarme algo nuevo, innovadoras es diferente a lo que venía haciendo.
Acá también quiero empezar este proceso simplemente contándoles a ustedes algo de historia, y es antes lo que llamamos competencias blandas o lo que llamábamos competencias emocionales dentro de las organizaciones no les daban un nivel de importancia tan alto. ¿Por qué no les daban ese nivel de importancia? Porque decían que era improductivo para las organizaciones. Entonces, entre menos cercano fuera, mucho mejor, porque los empleados, nuestros colaboradores, trabajaban más. Pero el mundo también cambió. ¿Qué es lo que esperamos en este momento? Que estas inteligencias emocionales y relacionales se sigan potenciando para que seamos mucho más cercanos a los colaboradores y a las personas de nuestro entorno, porque así nuestra relación y nuestro vínculo va a cambiar. Vamos hasta acá. Y acá quiero comenzar con un test súper rápido para los que tienen hojitas o tomen foto, los que de pronto no trajeron en qué anotar, para que hagamos esta reflexión de qué tan inteligente emocional somos. Son 10 preguntas, de las cuales vamos a responderlas con las siguientes afirmaciones. Y es sí, bastante, poco o no. Voy a dejar esta presentación 2 minuticos para que ustedes la puedan responder, los que tienen en dónde anotar o en el mismo celular un momentico van respondiendo, de tal manera que al finalizar tengamos la cantidad de respuestas y podamos tener una información que tan efectivos somos en el tema de inteligencia emocional, si estamos en proceso o definitivamente no somos inteligentes emocionales. Aquí lo importante no es corchar a nadie, pero sí empezar con un paso importante de autoconocimiento, es me evalúo en este momento, ¿cómo me encuentro? Son las 10:12, a las 10:14 pasamos el slide, ¿les parece? Recuerden que la respuesta es sí, bastante, poco o no. Leyendo si quieren. Cuando me enojo o me contento, suelo saber exactamente por qué. 2. No me altero cuando oigo una discusión o una afirmación que parece ilógica. 3. Me gusta sentarme silenciosamente y reflexionar sobre mis sentimientos íntimos. 4. Generalmente me doy cuenta de la expresión que tengo en la cara. Y 5. Me doy cuenta de las expresiones en la cara de otras personas. Me cuentan si estamos bien y ya las hicimos para pasar a la siguiente. 6. Me mantengo en contacto con mis estados de ánimo, no me gusta identificarlos. Me doy cuenta de los estados de ánimos de los demás. 8. Reconozco bastante bien lo que otros piensan de mí. 9. Siento que me acompaña la bondad y la estima hacia los demás y hacia el mundo. Y 10. Intento siempre acercarme a la felicidad propia y a los demás. Y de los demás. Un minutico para que respondamos. Aquí quiero también aclarar, este test fue sacado con Carlos Van Oder, un curso de inteligencia emocional para los que les gustan las aplicaciones. Hay múltiples en Platzi, en Coursera, en Creana, para los que les guste las aplicaciones. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van en esa autoevaluación? ¿Qué es lo más duro de responder? ¿O lo respondieron fácil? ¿Quién lo respondió fácil? ¿Estamos en qué? Mientras van terminando de responder, quiero contarles algo.
Cuando empezamos en el proceso de autoconocimiento o de autoconciencia, nos da muy duro, porque está el proceso de negación, en especial cuando creemos que somos perfectos, que todo está bien, todo en mí funciona a la perfección, son los otros los que me ven mal. Cuando nos cambiamos de gafas, cuando cambiamos de observador, nos damos cuenta o hacemos evidente muchas cosas las cuales nos fastidiaban. Cuando más tengas afirmaciones, más inteligencia emocional posees. De lo contrario, necesitas empezar a trabajar en el reconocimiento y en el control de tus emociones. ¿Qué significa esto? Entonces es contar cuánto sí tengo ahí, el depende, el no es una afirmación, ¿cierto? Entonces, por ende, ustedes están en la facilitación que les corresponde a aquellos que hay que trabajar. Y aquellos que van muy bien y van en ese proceso, la idea es seguir trabajando también en él. En internet van a encontrar muchos test también con respuestas, pero es muy rico estos donde simplemente no te dan respuesta y te dejan desde la reflexión para que tú tomes acciones, porque realmente no hay ni nada bueno ni nada malo, simplemente es la reflexión que generemos sobre ello. ¿Y qué son las emociones? ¿Qué piensan ustedes o qué han vivido ustedes sobre las emociones? Entonces, no son nada más ni nada menos que reacciones fisiológicas. Esa es la palabra sencilla y donde normalmente sentimos todo lo que es fisiológico. ¿De dónde salen las emociones? De acá, ¿cierto? O a veces acá, eso depende de dónde las tengamos. Entonces vamos a trabajar tres clasificaciones y son las agradables, también conocidas como positivas. Ahí tenemos lo que es la alegría, tenemos neutras y las neutras son como las sorpresas, son esas que hacemos esas expresiones de indagación o de simplemente que ha ocurrido un acontecimiento. Tenemos aquellas que llamamos desagradables o negativas y ahí a quién encontramos. Está la tristeza, que normalmente para llorar, para refugiarnos, a veces también lloramos de felicidad. O sea, ahí está en desagradables, pero a veces no es tan desagradable, a veces es tanta la emoción que lloramos, ¿cierto? Tenemos miedo para evitar, para huir. ¿Para qué más es este tipo de emoción? Tenemos la ira, que sucede en momentos desagradables, en momentos incómodos, en momentos que simplemente salen donde requerimos protegernos, ¿cierto? Hay algo que es asco y es repulsión, desagrado, maluquera, algo que definitivamente no está para mí. Muchos, no sé si se han visto, ¿recuerdan cómo se llama la película de las emociones? Intensamente. Para aquellos que no se la han visto, se las recomiendo. Es la mejor expresión para trabajar el tema de emociones. ¿Y para qué sirven las emociones? Las emociones no sirven, las emociones no sirven como función simplemente para clasificar de una manera eficaz algo que estamos sintiendo. Eso es la explicación más certera, es esa conducta. Y vamos a mirar cuáles son esas emociones positivas y negativas que hablábamos ahorita para que hagamos otro ejercicio. Vemos, a estas se les llaman también secundarias porque ustedes van a ver que normalmente hay unas emociones primarias como las que les mostré ahorita, pero de ahí se desglosan muchas otras como es el entusiasmo, la impotencia, la frustración, el odio, el rencor, el deseo, la gratitud, la esperanza, la intranquilidad, el interés, la envidia, el miedo, la apatía, la ira, la alegría, el amor, el placer, el aburrimiento, la decepción, satisfacción, asco, tristeza, vergüenza y atracción. Acá lo que te quiero decir es, hay múltiples emociones positivas y negativas. ¿Qué es lo importante que tenemos que aprender nosotros? Es a clasificarlas, tanto en positivas o negativas. Y la pregunta que quiero hacerte en este momento, para que reflexiones 10 segundos, es ¿cuáles son las emociones que en mi día a día son las que más tengo? ¿Cuál es esa frecuencia con las que tengo? Y aquí te quiero dejar esa actividad para que la hagas, es
con qué frecuencia tengo esas emociones. Y es invitarte a hacer un diario de esas emociones que estoy teniendo diariamente. Tengo la alegría 2 veces al día, entre 1 y 2 días a la semana, lo tengo 2 veces a la semana. Es empezar a mirar esa frecuencia con las que genero las emociones para saber cuál es mi estado anímico normal. En muchas ocasiones no sabemos qué es el detonante de la emoción que tengo. Ejemplo, cuando tengo mucho miedo, ¿será que es miedo cuando voy a la oficina y tengo reuniones toda la semana con el líder? O incomodidad. O yo sé que todos los martes que tengo seguimiento con mi líder, yo digo como desde el lunes por la noche ya estoy maluca. No sé si a alguno le pasa que le da esa revolturita, esa ansiedad y así tenga todo el día, puede sentir esa incomodidad. Hay algo. Lo importante es, ya sé cuál es la emoción que siento, qué es lo que me está pasando, pero qué voy a hacer diferente con esa emoción. Pues porque no la puedo dejar ahí encapsulada, tengo que hacer una acción diferente para tener resultados diferentes. Entonces, quisiera que por un momento pensáramos, ejemplo en estos 2 días que llevamos, pues realmente llevamos un día de comienzo de la semana, ¿con qué emoción comenzaste el lunes? ¿Cuál fue la emoción que más movilizó el lunes? Yo sé que a muchos el lunes no les gusta mucho porque van a comenzar la semana laboral, entonces empezaron, aquí no, si está pereza, no está perecita, como un poquito de pereza, porque uno dice, ay, madrugar, ay, se me acabó el fin de semana. Pero entonces también, ¿qué tanto me quedo anclado con esa emoción? Porque si me quedo anclado con esa emoción todo el resto de semana, me va a pasar lo mismo toda la semana, ¿cierto? Entonces, me gustaría que me compartieran si tienen anclado o se han dado cuenta que tienen una emoción muy repetitiva. Ejemplo, yo quiero contarles, a mí me pasa algo y es, yo me conecto muy fácil con las emociones de los otros. Entonces, me pasa que soy muy receptiva, llámelo energías, cargas, lo que sea de los otros. Entonces, hay personas que me cargan, pero me gusta escuchar. Entonces, en ocasiones yo siento que tengo como un bolsito atrás en la espalda, pero es porque cuando escucho a otras personas que están tristes, que están pasando por algún proceso, tienen melancolía, entre otros, yo me hago responsable de la situación que está pasando. Entonces, ¿qué dirán ustedes? Ahí ella dando inteligencia relacional y emocional y se carga. Sí, chicos, eso nos pasa a todos. Entonces, la decisión que cada quien toma es qué voy a hacer diferente con lo que el otro me cuenta, ¿cierto? Cuando yo estoy blindado, cuando yo tengo mis herramientas o mi kit, simplemente tomo acciones diferentes. Entonces, yo antes me mantenía con un morrito aquí, porque yo escuchaba mucho a la gente, me encanta escuchar porque soy una persona muy social, pero cuando yo llegaba yo me sentía como encorvada, pero qué cansancio, si apenas es lunes, pero era por eso, porque cargaba la información que me estaban diciendo. Yo ahora lo que hago es, escucho, comprendo y simplemente es como si me estuviera lavando las manos y digo, bueno, es el proceso de Juan, de Pedro, de Joana, de Cristina, más no es mi proceso, porque es su experiencia humana, más no la mía. Entonces no me hago cargo. ¿Listo? No sé si alguien me quiere compartir cuál es esa emoción, o seguimos o se le dejan de tarea para la casa. Claro que sí. Ejemplo de algo que dices ahí me gusta mucho, y hablemos del miedo en general. A veces nos llenamos de miedo porque pensamos en el futuro. Cuando nos adentramos a vivir el futuro, ¿qué es lo que nos está sucediendo? Estamos dejando de vivir esta experiencia, este minuto. Entonces, obviamente estoy viviendo algo que no ha sucedido,
algo que no existe, pero que estoy haciendo para vivir este momento de vida que tengo. Entonces, obviamente no voy a tener ni resultados diferentes, ni voy a tomar acciones diferentes, porque estoy parada en una posición que no me corresponde a mi realidad. Entonces, la invitación es eso, es que cada vez que nos desconectemos de este aquí y de este ahora, volvemos a conectarnos. Es que esta es la única vida que existe. Y si no tomamos decisiones y acciones diferentes, pues no vamos a tener otro momento, ¿cierto? Entonces la invitación es eso. Si hay momentos de miedo, ¿qué es lo que tenemos que entrar a validar? ¿Qué me hace sentir miedo? ¿Por qué siento miedo? ¿Qué puedo hacer diferente para que ese miedo se vaya? Ejemplo, ustedes de pronto no me van a creer, pero a mí me da sustico y miedo hablar en público, ¿cierto? Entonces, ¿qué me pasa en estos momentos? Cuando empecé, yo me imaginé que estaba sola, así como cuando me conecto en internet, que normalmente uno no ve a nadie. Ya de ahí me voy relajando y me van fluyendo las palabras. ¿Por qué no quise el micrófono de mano? Porque se me nota que estoy temblando. Entonces ya con este sí lo puedo coger completamente y no se me nota. Entonces la invitación, chicos, es ¿qué acciones hacemos diferente cuando tenemos un tipo de emoción? O sea, no quedarnos ahí como, ay, sí, yo siento miedo, ay, yo estoy tan triste. ¿Qué estás haciendo diferente? ¿Qué puedo hacer diferente? Obviamente no vamos a cambiar y dar un giro de 180 grados, pero vamos cambiando paso a paso. Y hay algo que les quiero dejar, y llevamos en este momento 31 minutos de la formación, que espero me lo confirmen al salir. La misma persona que entró a las 10 de la mañana no va a ser la persona que va a salir a las 12. Algo diferente me voy a llevar de este espacio. ¿Listo? Es tarea para la casa y empecemos a hablar o a adentrarnos. Señora. Fobias. Sí, ejemplo con el que me acabas de decir de los animales, son fobias. En muchas ocasiones, ejemplo, cuando tenemos fobias a animales, a eventos, a situaciones, eso tiene una connotación histórica de algo que sucedió en un evento de tu vida. Entonces te lo va a responder con programación neurolingüística. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para ese tipo de miedos? Entonces hay que empezar a validar con el consultante cuál fue el detonante, en qué momento ocurrió, y puede que no te acuerdes, porque simplemente estabas pequeña o lo que haya sucedido. ¿Qué es lo que hay que traer? Hay que traer a la mujer que tiene 30, 40, 50 años y entregarle los recursos para que esa acción que pasó en algún acontecimiento simplemente cambie. Y cuando hablo de recursos es darte herramientas. ¿Para qué? Para que esa fobia, ese miedo se vaya quitando. Obviamente eso no va a pasar con cerrar y abrir los ojos. Hay que hacer un tipo de actividades, un tipo de proceso, de tal manera que vayas soltando para que vayas a la acción. No sé si con eso te respondí. Pero se puede quitar. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Entonces, la inteligencia emocional está en esta frase y es la capacidad de las personas de reconocer sus emociones y la de los demás y gestionarlas para adaptarse ¿a qué? Al entorno y alcanzar sus objetivos. Y aquí vamos a empezar a desglosar la inteligencia emocional en 4 pilarcitos. Y es, inteligencia emocional es percibir las emociones, y cuando hablamos de percibirlas es identificar las emociones que son propias y las ajenas, ¿cierto? Que ahí es donde hablamos de inteligencia relacional, y es cuando yo me conozco, cuando yo ya sé que me he trabajado, puedo trabajar con otros, ¿cierto? Comprender las emociones, y cuando hablamos de comprender las emociones es las causas de ellas, o también conocida como gestionarlas, ¿cierto? Manejar las emociones es usar esa información que tenemos para guiarnos y al mismo tiempo saber cuál es ese pensamiento y cuál es esa acción. Y por último, usar esas emociones nos sirven ¿para qué? Para monitorearlas, para orientar esas acciones a esos resultados. ¿Listo?
Me cuenta cuando tome la foto. Y la información que vamos a comenzar a hablar son sobre los tipos de inteligencia emocional. Esta información es retomada de Howard Gardner, quien fue uno de los precursores que empezó con todo el tema de inteligencia emocional hace algunos años. Él hablaba de la inteligencia emocional como dividiéndola en dos tipos. La inteligencia intrapersonal, que es la inteligencia, digámoslo así, del yo, y la inteligencia interpersonal, o lo que llamamos de ellos, es decir, de los otros. Entonces, ¿qué encontramos en la intrapersonal? Encontramos la autoconciencia, la autorregulación, la motivación. Para el tema de inteligencia interpersonal, que es de ellos o de los otros, está todo lo que es la empatía que yo genero con los otros y lo que son las habilidades sociales. Entonces, vamos a empezarnos a adentrar y vamos a conocer un poquitico de cada una de ellas. ¿Ustedes qué creen que es la autoconciencia? Entonces, ¿cómo lo pone ahí? La voz de la conciencia que nos dicen que realmente estamos. Así es, entonces, ¿cómo lo pone acá ahí? Es esa que nos da la capacidad de conocernos y de reconocernos para entender cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuáles son esos estados anímicos que tenemos, cuáles son nuestras emociones, qué nos genera impulsos, ¿cierto? Y son esas reacciones que de un momento a otro simplemente salimos y uno dice, ay, pero ¿por qué tuve ese impulso, cierto? Son acciones que toman. ¿Qué es esto? Entonces son simplemente una autoevaluación, ¿cierto? ¿Qué es la autorregulación? Habilidad de controlar nuestras emociones, nuestros impulsos. Es esa que nos ayuda a mirar esa responsabilidad que nosotros tenemos en nuestros actos, en nuestras acciones, y por ende nos evitan o nos ayudan a veces a formular juicios prematuros, que es lo que nos pasa en ocasiones, y ustedes han visto. Tenemos acciones que inmediatamente está pasando un acontecimiento y ya nosotros estamos generando un juicio, ¿cierto? Hay juicios que son juicios de valor y juicios de no valor. Y cuando hablo de juicios es que estoy hablando de acuerdo a las creencias o a las experiencias que tengo de vida, ¿cierto? Pero a veces nos damos cuenta cuando generamos esa respuesta que no siempre tenemos la razón, ¿cierto? Que uno dice, ay, pero esta vez me equivoqué. No, simplemente generé un juicio de acuerdo a la experiencia que yo tenía, de acuerdo a las creencias, a eso se le llaman creencias limitantes, que he tenido a medida que he crecido. O sea, nosotros somos como un diccionario. Nosotros vamos creando nuestra vida, palabras y acciones que se van creando en nuestro día a día. Entonces, de acuerdo a eso, uno internamente va y busca, ay, esta acción yo ya la viví, no, yo ya sentí esto. Pero pueden ser acontecimientos diferentes, pero normalmente uno tiene que asociarlos, así sean situaciones diferentes. No sé si hasta acá tengan dudas o algún comentario que quieran compartir. Ese es el problema de los juicios, que son propias, pero al verlas en los demás, las adaptan en realidades las juzgan. Así es. Hay un tema, uno trabaja mucho en un tema que se llama juicios y afirmaciones, y es esa parte, que es un juicio y que es una afirmación, ¿cierto? Y las afirmaciones son cosas que se pueden validar. El juicio es creado basado en una historia, pues, ¿me entendés? O creado de una realidad que me contaron o que yo vi. Listo. Entonces hablamos de la autorregulación y hablamos de la motivación también, y es encontrarse en un estado de continua búsqueda y persistencia para conseguir tus objetivos, haciendo frente a los problemas y buscando soluciones. Aquí en la motivación o en la automotivación, no sé si algunos saben o todos sobre lo que es la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow la van a ver mucho en internet, y si la quieren investigar, porque él habla sobre eso, cuáles son esas motivaciones que movilizan al ser humano, ¿cierto? Entonces ese tema se toca ahí. ¿Y por qué se toca? Porque hay personas que simplemente con tener lo básico para ellos es fundamental para vivir felices. Hay personas que su día a día es tan duro porque es que es esa saciedad o esas ganas de todos los días tener más. Entonces,
hoy son coordinadores y apenas lo ascendieron hoy a un coordinador, pero ya mañana quiere ser líder y no ha vivido esa experiencia, ¿cierto? Entonces, como es ese corre y ese acelere del día a día, simplemente deja de disfrutar, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque sus motivaciones probablemente pueden ser diferentes. Ejemplo, puede ser desde lo financiero o desde lo profesional. Entonces, lo importante ahí siempre es que nosotros podamos identificar cuáles son esas motivaciones, qué es lo que me moviliza. Pregunta, también para ustedes, no me la tienen que responder. ¿Qué te hizo levantar hoy? ¿Cuál fue tu motivación para venir a este espacio? O sea que eso tiene que ver con la escala de valores de cada uno. Con la escala motivacional que tú tengas de Maslow. Así es. Ahora vamos para las interpersonales que hablábamos, que eran cuáles, la empatía y todo lo que es las habilidades sociales. La empatía no es nada más ni nada menos que esos deseos y esas necesidades que tenemos hacia los demás. Es como lo llamamos en muchas ocasiones, ponerme en los zapatos del otro, es comprender al otro, escuchar, pero escuchar de manera activa, porque muchas veces oímos, ¿cierto? Pensamos que estamos escuchando, pero realmente estamos opinando, estamos dándole consejos a los otros que probablemente no nos han pedido, que no sé también si han caído en cuenta de eso. Muchas veces las personas nos buscan para generar esa empatía solo para ser escuchados. Simplemente uno dice, ay, pero qué gracias, y no dije nada, pero era eso. Esa persona simplemente quería ser escuchada, ¿cierto? Entonces, también tarea, validemos qué tanto oímos y qué tanto escuchamos en nuestra cotidianidad, porque a veces realmente no somos personas que están con la escucha activa, sino que lo que hacemos normalmente es oír, hablar, pero no se cierra ese canal de comunicación de una manera. Hablamos de las habilidades sociales y también es el relacionarme, el estar con otros, el interactuar, el manejo de las emociones, pero basadas en qué, en que lo del otro no me afecte a mí. ¿Cuáles son las capacidades de las personas? Entonces, acá hacemos una integración entre la inteligencia relacional y, la inteligencia intrapersonal y personal, pero también tomada de la teoría de Daniel Goleman, que lo que hace Daniel Goleman es que hace una integración y nos dice cómo las personas deberían actuar, pero desde las capacidades, y las divide en 4 capacidades. Una es el reconocer, y cuando hablamos del reconocer es saber cuáles son nuestras emociones y las de qué, y las de las otras personas. 2 es del discernir. ¿Qué es del discernir? Poder identificar que esas emociones tienen una etiqueta, que era lo que hablábamos ahorita, que son primarias o secundarias, de acuerdo a lo que estemos sintiendo, son positivas, negativas o neutras. Y de ahí, ¿qué vamos a hacer? Es utilizar, entonces podemos utilizar la información emocional o las emociones para modificar nuestro comportamiento. Y cuando hablo de modificar nuestro comportamiento, estoy hablando normalmente de esas acciones que probablemente no son favorables para nosotros, que era lo que hablábamos ahorita. Hay momentos en los que sentimos miedo porque vemos un gato, entonces hay 2 opciones. Estoy pasando por un lugar, estoy viendo un gato, el gato me soba el pie, hay 2 opciones. Está pasando un carro, entonces me corro para un ladito para que el gato no me toque, o sin pensar llego y me atravieso y me piso el carro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el comportamiento que tenemos que hacer? Lo importante ahí antes de cruzar, ¿cierto? Que es respirar para tomar acciones, no tomarlas a las ligeras y hacerlo de una manera coherente. Cuando hablamos del último, hablamos del ajustar, y es las emociones para adaptarnos a diferentes situaciones y conseguir nuestros objetivos. Ustedes saben que nosotros somos una maquinita de mejoramiento continuo. Y cuando hablo de una maquinita de mejoramiento continuo es que la persona o la Laura de ayer no es la misma de hoy, ¿cierto? Aprendimos muchas cosas diferentes ayer que yo no volveré a hacer hoy, pues en especial cuando hablamos de equivocaciones, que a mí me encanta la palabra aprendizajes. Cuando vimos esas experiencias, obviamente yo ya soy una persona con mucho más conocimiento, entonces simplemente voy a hacer acciones diferentes. Cuando yo sé que hay emociones
que me vulneran, que me hacen sentir diferente, que no tengo comportamientos tan positivos, yo empiezo a implementar acciones, en algunos casos que me sirven, en otros casos no. Entonces yo empiezo a descartar, ¿cierto? Entonces, reciclo lo que me sirve y lo que simplemente no me sirve, lo suelto. Entonces, de eso se trata el ajustar, es irme puliendo de manera de que yo vaya implementando esa inteligencia emocional en mí. Obviamente, no somos producto terminado, entonces todos los días estamos aplicando cositas que simplemente nos van a ayudar a mejorar. No sé si hasta acá tienen alguna duda o quieren hacer alguna intervención. ¿Cómo funciona la inteligencia emocional? Entonces les traigo un caso, esto como lo puse en la parte inferior, pues tiene derechos de autor, entonces quería dárselo desde una realidad. Entonces dice, momento 1 es el estímulo o el evento. Entonces dice, se da cuando hay un acontecimiento que detona una emoción. La situación puede surgir en cualquier momento o lugar, y para explicarlo mejor, te contaré la historia de Mario. Un día, Mario se encontró con uno de sus compañeros de trabajo. Al saludarse, empezaron a conversar, pero después de un rato, su compañera comenzó a mirar el celular y eso incomodó a Mario. ¿Listo? ¿Qué emoción hay ahí? Incomodidad, ¿cierto? O rabia. Entonces, momento 1, son historias de la vida real. Momento 2, surge la emoción básica. Entonces, ¿qué dice? Es así como a raíz del estímulo o el evento surge una emoción de manera natural y rápida. Puede ser ira, o enojo, o rabia, como ustedes lo hayan llamado, ¿cierto? Cualquier otra. En el caso de Mario se experimentó enojo y desagrado. Entonces miren cómo está Mario con la cara. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa eso? Acá lo voy a traer a colación cuando llegamos a la casa, que estamos contándole a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros hermanos, o nosotros somos también ese actor, nos están contando cosas y no tenemos esa presencia activa y estamos en el celular. Pero a veces decimos que lo que pasa es que nosotros somos auditivos, entonces lo estamos escuchando, pero estamos en el celular, ¿cierto? Entonces, chicos, nosotros no hacemos dobles tareas, o sea, nosotros somos unitarea. Muchas veces hacemos dos cosas a la vez, en especial las mujeres, pero realmente uno está más presente en una actividad que en otra. Entonces, para que quitemos ese mito que hacemos múltiples cosas. Y el que las haga me dice a la perfección las dos, para cambiar la teoría. Momento 3, entonces estamos hablando, se involucra el pensamiento. Entonces, en el caso de Mario, no podía dejar de pensar que su compañera, que era una irrespetuosa, por hablar con él al mismo tiempo que revisaba su celular. Miles de ideas pasaron por la mente de Mario, pero no se atrevió a decir nada. Entonces, ¿qué es lo que estaba mostrando? Simplemente su cara de enojo, incomodidad, y mire ahí todos esos pensamientos, ¿cierto? ¿Qué? Imagínese. ¿Cómo era la ira que tenía, cierto? Momento 4. Entonces, ¿qué nos dice? Se toman acciones. Las emociones provocan que se tomen acciones y movimientos. En realidad, el cerebro es capaz de modelar las emociones, pero tu forma de pensar te conduce al enojo. ¿Cómo crees que terminarás? En cambio, si piensas en positivo y te enfocas en la solución, se abren más posibilidades. Mario reconoció que las emociones que sentían eran enojo y frustración. Las identificó fácilmente porque anteriormente ya había observado sus emociones. De modo que optó por realizar unas cuantas respiraciones profundas para no actuar con impulso, y una vez se tranquilizó, pudo decirle a su compañera de una forma calmada que no le gustaba conversar sin contacto visual, pues se sentía incómodo. Entonces miren que volvió la barba.
Chicos, ¿pasa o no pasa en la vida real? Dale. Realmente pasa y pasa mucho y pasa en toda la cotidianidad. Tú pusiste el ejemplo del hogar y es muy duro. Y creo que hemos leído todos que sería muy bueno, sobre todo cuando comemos con los hijos, con los nietos, ¿qué pasa? Yo les pido el favor, no juzgar. Y en la empresa pasa que cuando estamos en informes de resultados o estamos en reuniones de área, uno, pues todo eso es importante y hay quien no deja de escribir mientras estamos en reunión. Me parece que Mario escribió demasiado. A ver, yo pienso que es más inteligente ser honesto con educación y pedirle a todos desde el inicio para evitar precisamente no solo el sentimiento de rabia y el llenarse y armarse la película, porque eso te estresa y te enferma. Así es. Eso que desde el inicio tú tienes que ser claro con el comienzo de la reunión y por favor cierran portátiles, por favor silencian celulares, por favor atentos, porque si algo hay bonito es el respeto hacia el que habla y mirar a los ojos a la persona que nos habla, atender para poder entender. Entonces me parece que no podemos demorarnos ni en nuestra vida, ni en nuestro trabajo, ni en ninguna parte, porque exigir el respeto también es darlo diciéndoles con claridad las cosas. Muchísimas gracias. Creo que el aporte que nos da la compañera es muy importante, en especial por lo siguiente. Ella mencionó algo que para mí me genera conexión y son acuerdos a los que uno debe llegar, ¿cierto? Entonces, a eso le llaman ancas, acuerdos, como tú quieras. Y es, ¿cuáles son los acuerdos que yo tengo en mi hogar? ¿Cuáles son los acuerdos que tengo en la oficina? Creo que es muy importante cuando yo cito a una reunión y creo que pues, en muchos lugares lo implementan y lo hablo por la organización en la que yo estoy. Yo trabajo en una entidad financiera pues, reconocida, pero hay algo que quiero contarles ahí. En muchas ocasiones sí sufrimos de reunionitis y al mismo tiempo hay que gestionar, ¿cierto? Pero estamos en la reunionitis y en muchas ocasiones, ¿qué es lo que nos sucede? No estamos en momento presente, como nos decía la compañera. Estamos chateando porque nos escribieron, nos entregaron un mensaje o nos están siguiendo y yo sé que tenemos que rendir igual. Entonces creo que también la pregunta es, ¿qué tan necesario soy yo en la reunión? Y en vez de ir a la reunión, valido primero. ¿Qué tan necesario o cuál es la parte en la que yo participo en la reunión? De tal manera que no voy por ir, sino que simplemente pues, levanto la mano y digo, sepa que me citó para temas logísticos, si yo soy de nómina. Si yo no tengo una participación activa en la reunión, pues si es un tema informativo, pues mándeme el acta de la reunión, donde queden los compromisos, donde yo tenga esa participación. Y se los digo en términos generales porque nos pasa. Entonces, a veces invitan a las personas por si las moscas, por si lo vamos a necesitar, pero termina pasando que no vamos a necesitar esa persona, o los temas en los que estamos hablando simplemente no tiene una participación activa. Entonces, como para anclar el tema que dice la compañera, me parece demasiado válido, claro que sí. Pero ahí estamos dando el caso que podamos cambiar la situación solo pues con la conversación, pero hay casos en que no lo puede uno cambiar y le toca adaptarse a cómo maneja la situación igual. Así es, mira, ahí hay algo y mira que es diferente, acá tuvo la posibilidad Mario de hablar, de expresar cómo se estaba sintiendo. Entonces hay dos decisiones y nos pasa, hay situaciones en que el que está pegado en el celular es el jefe. Y no como le dice al jefe, venga, míreme, que es que a mí me gusta que me miren, ¿cierto? Entonces también ahí es donde tú eliges cómo sentirte. Entonces tú no te cargas, porque ahí es donde uno se va a ir con el enojo y la rabia o empieza a hablarle de un tonito diferente. Y ustedes saben que el tonito a veces cambia el mecanismo de comunicación, ¿cierto? Entonces yo ya no le hablo, hola don Juan, ¿cómo está? Sino que ya no, Juan, y empiezas a hablar de una manera diferente. Entonces lo que quiero aquí anclar con eso es, soy yo la que tomo la decisión cómo sentirme frente a este evento. Soy yo la que tomo la decisión si voy a permitir que esa ira, ese enojo me genere una úlcera, ¿cierto?
o me dañe el almuerzo o el desayuno o lo que sea. Entonces, ¿qué acción diferente voy a hacer simplemente para que ese momento no me dañe el resto de las 8 horas que van a suceder? Entonces, a eso habla la inteligencia emocional, es qué acciones inmediatas puedo hacer de tal manera que la acción de otro no me impacte, ¿cierto? Que en muchas ocasiones no sucede. Y vamos, todavía nos faltan momentos, el momento 5, y hablamos, se cosechan resultados. Y cuando hablamos con cosechar resultados de Mario, estamos hablando de la regulación que se haya tenido de esas emociones, y cuando hablamos de la regulación es que es esa acción, la actividad mental y las correspondientes acciones propician ciertas situaciones cuyas posibilidades son infinitas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? Mario pudo entender lo que él le comentaba, pues lo expresó de una forma calmada, empática, que ahorita hablábamos de la empatía es con otros, de modo que tomó su comentario de manera constructiva, ¿cierto? Y por último, se construyen creencias. ¿Y qué es lo que se construyen creencias? Dice, a partir de cómo manejamos nuestras emociones en cada situación, se instauran creencias. Estas pueden ser negativas o positivas, pues son las ideas que formulamos sobre nosotros mismos. Cuando son negativas, obstruyen el camino, y cuando son positivas, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente la vamos a instaurar y las vamos a utilizar nuevamente, que era lo que hablábamos ahorita. Hay muchas creencias que nos hemos ido creando en nuestra vida de acuerdo a situaciones y que ya damos por sentado, ni siquiera ensayamos algo diferente, porque si ya nosotros en nuestra creencia sabemos que eso es malo, pero no lo volvimos a ensayar, ¿cierto? O sea, hablamos frente a una situación que en algún momento nos ocurrió. ¿Qué creen ustedes que son o qué características tienen las personas emocionalmente inteligentes? Entonces, ¿qué características tienen? Son personas que conocen sus emociones, son personas que saben identificar cuándo son negativas y cuándo son positivas. Saben gestionarlas, y cuando hablábamos de gestionarlas, era lo que hablábamos ahorita, saben tomar acciones frente a ellas. 3, son capaces de automatizarse y saben cómo alcanzar sus metas. 4, saben relacionarse con los demás, y era lo que hablábamos ahorita sobre el tema de empatía, ¿cierto? O herramientas de relacionamiento social. Tienen actitud positiva, tienen una escucha activa, y lo hablábamos al principio, el tema del lenguaje verbal y no verbal, y es esa coherencia que buscamos. Y por último, saben gestionar conflictos, y cuando hablamos de la gestión de conflictos es la resolución de problemas frente a una situación X o Y. ¿Qué dudas tienen hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Bueno, los invito, si se quieren parar, estirarse, para que no me vayan pues a dormir ahí. Quiero invitarlos a ver este video, fue creado, claro que sí. Ahí está. Ah, sí, listo. ¿Me puedes volver a repetir para escucharte mejor? Que ahora sí te escucho mejor. Listo. Nos puede pasar, y creo que eso es muy importante en la comunicación efectiva y asertiva, y es saber cómo le digo al otro que la acción que le está haciendo me está incomodando. Porque, como lo decíamos ahorita, todo depende del tono con que yo me comunique.
Porque hay personas que si no tienen una comunicación asertiva para recibir el mensaje como el que estaba entregando Mario, simplemente la respuesta no va a ser positiva, ¿cierto? Y la respuesta simplemente va a decir, ay, no es que tengo que atender otras cosas, lo que pasa es que yo conecto con ¿qué? Yo soy auditiva, no te tengo que estar mirando. O sea, pueden haber múltiples respuestas. ¿Qué es lo que tenemos que esperar ahí? Uno, lo importante es que tú entregues el mensaje de la emoción que estás sintiendo de una manera respetuosa, de tal manera que puedas tratar de generar empatía con el otro. ¿Qué es lo que sigue del otro lado? Es la respuesta del otro. Suena muy feo, pero no me corresponde a mí. O sea, yo ya hice la acción de decirle al otro cómo me siento, cómo esto me impacta. Ojalá que en próximas ocasiones no volviera a ocurrir, pero si esto ocurre, ¿qué es lo que me va a pasar a mí? Probablemente en la próxima situación yo ya no me voy a sentir tan incómodo porque yo ya sé que es su accionar. Entonces es un proceso donde el otro tiene que trabajar si considera que impacta o no. Entonces ahí creo que te doy la respuesta y es, yo hago hasta el proceso que me corresponde a mí en el tema de comunicación. ¿Qué es lo que espero? Que el otro reciba la información de una manera correcta, entienda y comprenda el mensaje que le estoy entregando, pero su acción solo depende de él. Entonces ahí, en ese caso hipotético, simplemente la acción depende del otro. No sé si te la respondí ahí con eso. Yo creería que sí se hace la tarea, porque aunque aparentemente el otro en defensiva no se atribuya culpas en el tema, Así le queda es. la inquietud y el mensaje le llega. Así es. Creo que ahí hay un movimiento, pero depende del otro hacer el cambio. Claro que sí. Yo le diría al compañero en respuesta a lo que pregunta que manejar los egos Mm. es muy difícil y estoy segura que la persona no prestaría atención cuando tiene un ego alto. Cuando nos encontramos con este tipo de personas, y te lo digo porque lo he hecho, inclusive con jefes lo hice cuando yo tenía jefes, cuando tengas un espacio para prestarme atención, volvemos a retomar el tema. Tú con eso le das dos, digámoslo real, achacadas, algo grosero, egocéntrico, porque es que los seres humanos merecemos y exigimos mucho respeto, pero a veces no lo damos. Cuando la profesora decía ahorita, y si es un jefe, ¿cómo le dices a tu jefe que te preste atención? Eso hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es que es un ser humano igual a mí. Y si un jefe que es el que nos va a la reunión no está para mí, ¿para qué está? Entonces, con respeto, con tono, de respeto, bajito, con palabras educadas, jefe, seguimos la reunión Después. y al otro día, si busca trabajo, como me está diciendo mi compañera. O sea, tú no es créame que a usted lo va a recordar toda la vida. Mientras usted le hable con respeto. Y como le dio dos cachetadas de lección de vida al que gana mucho más que usted, porque es su jefe, que aseguro que se recordará para ti. Pero yo sigo ahí, con mi juez, porque es que yo merezco respeto, el mismo que tengo la obligación de hacer. Muchas gracias. Ejemplo, con lo que dicen ahí es importante. Yo creo que ahí conectando, y ya te voy a dar la palabra, conectando con esa parte, hay personas que desde nuestra personalidad, hay múltiples personalidades y los invito a que la busquen con Enneagrama, y de acuerdo a nuestro tipo de personalidad vamos a actuar, ¿cierto? Hay personas que son pacificadoras y normalmente tienden a ser pasivos, entonces no vamos a entrar en esa parte, ese conflicto, sino que vamos a quedarnos callados hasta que nos presten atención. Entonces cada quien va a actuar de acuerdo a la personalidad que tenga,
probablemente también teniendo, como le decía la compañera, los mismos derechos, sí, los mismos deberes, sí, somos personas, sí, pero también hay personas que dentro de nuestra personalidad no somos, digámoslo así, la palabra retadoras, le tenemos el respetico al jefe, ¿cierto? Por más que se equivoque. Entonces ahí literal está la palabra jefe, no líder. Lo vemos como el jefe, no como el líder que da ejemplo. Entonces la invitación sí es sentar nuestra palabra, hablar, decir lo que sentimos, lo que nos está sucediendo, con una muy buena comunicación, pero ir generando acciones que probablemente no van a ser inmediatas, donde nosotros nos generemos ese valor y ese empoderamiento que yo creo que también para hacer las acciones que nos invitan es tener ese empoderamiento o lo que les llaman vulgarmente en otros lugares ese perrenque, como que yo diga, yo le voy a decir lo que siento y cómo lo siento, sin estructurarlo. Algunos otros lo estructuraremos, pero ¿cuál es la invitación acá? La invitación es que puedas aplicarlo, ¿cierto? Que puedas ir paso a paso y a tu velocidad, de acuerdo a cómo tú actúes. Simplemente lo importante acá, y que quiero que te lleves el día de hoy, es que te lleves y empieces desde la inteligencia emocional y relacional, pero desde ti, ¿cierto? Empecemos desde nosotros, que no nos traguemos las cosas, que digamos lo que estamos sintiendo. Probablemente cuando estemos con ira, respirar antes de decirlas, porque a veces no estructuramos y entregamos el mensaje como no es y podemos dañar al otro, ¿cierto? Entonces la idea es no dañar al otro. Ahora sí, qué pena. Jerárquica. Total. Totalmente de acuerdo. Hay algo que me conecta y suena a frase cliché. Yo la repito también mucho y es: sé tu mejor versión. Cuando nosotros tenemos una actitud diferente, y lo digo desde aptitud con P y actitud con C, eso se impregna. Eso le preguntan a uno, ¿usted qué se está untando? ¿Dónde es que está yendo? ¿Cierto? Y esa es la invitación que quiero hacerles a ustedes hoy. Y es: ¿qué acción diferente vas a empezar a hacer? ¿Qué te llevas de acá, de este espacio? ¿Y cómo te vas a seguir trabajando? Cuando nosotros nos conocemos, nos autogestionamos, nos motivamos, mejor dicho, puede pasar lo que sea, momentos de crisis, momentos de conflicto, situaciones muy tesas, pero somos capaces de levantarnos de ahí. Entonces, la invitación hoy es esa, hay estilos de liderazgo que simplemente no conectan con el mío, ¿cierto? Entonces simplemente lo respeto, pero simplemente no vivo en él, que era lo que decíamos ahorita, la diferencia de ser líderes y de ser jefes.
ya, tú escoges con quién sentirte identificado. Simplemente tú haces tus acciones desde lo laboral, tus funciones, tus responsabilidades, respondes a ese líder, pero vas a seguir siendo tú. O sea, siempre la invitación es a que entreguemos la mejor versión de lo que nosotros somos. O sea, simplemente no nos volvamos camaleónicos, porque a veces también nos pasa a muchas, como mi jefe, es mal geniado, es tosco, es entre otras características no positivas, entonces yo me voy mimetizando y voy perdiendo mi esencia. La invitación es que no perdamos lo que nosotros somos, esa es nuestra identidad, y cuando perdemos nuestra identidad dejamos de ser nosotros mismos. Entonces es simplemente él es él, yo soy yo, y esta es mi esencia. Yo vengo a cumplir aquí unas responsabilidades, pero si yo soy una persona que soy simpática, que soy empática, que soy agradable, que soy cordial, que soy respetuosa, le enseño, como nos decía ahorita la compañera, con el ejemplo. Entonces es enseñarle lo que yo soy. Eso no lo podemos perder. Yo creo que el compañero quería hablar. Así es, esa es la malética que cargamos nosotros desde el momento que nacimos. Esa es nuestra esencia, eso es lo que somos. Y acá quiero compartirles un video que fue creado a finales del año 2018. Sabemos que estamos en el 2022, pero cuando lo veía conectaba mucho y yo decía, hijo de madre, esta señora se adelantó a ver muchas cosas, entonces se los quiero compartir. Es importante entender que los tiempos han cambiado, que las exigencias del entorno hoy son muy diferentes, que la empresa tendría que tener en cuenta que los trabajadores hoy se quedan o se van por motivos distintos. Las generaciones que vienen, los millennials, la generación Z, tiene unas motivaciones distintas. Cada vez hay una preocupación mayor por el talento, y tener individuos emocionalmente inteligentes quiere decir más conscientes, más capaces de ser productivos ante las exigencias del entorno y que son capaces de gestionarse emocionalmente, porque una de las principales preocupaciones que tenemos hoy en día es que si no hacemos nada, las bajas por motivos emocionales, por salud emocional, van a ser el principal motivo de ausencia laboral en los próximos años. Un líder emocionalmente inteligente es un líder que, ante todo, se conoce a sí mismo, cuáles son las cualidades de su equipo y es capaz de potenciarlas, y ejerce un estilo de liderazgo que está menos en la microgestión y en la instrucción que en el empoderamiento y en el favorecer las circunstancias para que la gente aprenda y sea autónoma y se autorrealice en su puesto de trabajo. Cuando una empresa se gestiona por criterios emocionalmente inteligentes, quiere decir que se tiene un especial hincapié en cuidar el bienestar de las personas, en potenciar las emociones positivas y gestionar las emociones negativas. Esto al final redunda en un mejor clima. Cuando hay un mejor clima, la gente está más comprometida con la empresa porque hay una serie de intangibles que le ligan a los valores de la empresa, es capaz de dar más de sí misma, y esto al fin y al cabo con el tiempo redunda en mejores resultados. El Emosistema es una herramienta sistémica, como dice el término, que nos permite detectar los 12 puntos clave que deberían estar presentes en una empresa emocionalmente inteligente. Lo que hacemos es, en estos 12 puntos, medimos cuáles son las emociones predominantes dentro de esa empresa para entender si hay emociones negativas que están restando efectividad al funcionamiento de la organización, y a partir de ahí lo que elaboramos son planes de acción que nos puedan dar resultados sostenibles en el tiempo. ¿Y por qué les quería traer cómo crear empresas emocionalmente inteligentes? Hay un escritor, también es profesor, no sé si alguno ha estado ya conectado a esas charlas, donde mi compañero Sergio Pérez habla sobre Fred Kaufman. Es bacano porque hablan sobre el liderazgo consciente, y eso es donde deben de migrar las organizaciones en este momento.
y es liderar de una manera consciente donde la conexión esté desde la inteligencia emocional y desde el tema motivacional, ¿cierto? ¿Que nos vamos a demorar? Probablemente. Hay algunas que lo están trabajando, sí, pero somos ¿qué? Constante cambio, como lo hablamos ahorita con los ambientes VUCA. Adicional, también ustedes lo conocen, tenemos nuevas generaciones, y son generaciones, que acá también podemos tener personas de la nueva generación, que no se quedan arraigados a una organización, o sea, tiene que tener un motivante diferente a lo que tenían unas generaciones anteriores, como eran la de nuestros abuelos, nuestros padres. Entonces cada día las organizaciones tienen que volverse mucho más competitivas en ese tema de inteligencia emocional y relacional. ¿Cómo hacerle frente a ese tema motivacional? Los jóvenes cada vez van mucho más rápido cambiando sus emociones, sus motivaciones. Pues porque uno lo ve, no sé, muchachos de 20 años, tratan de darle las condiciones y al cabo de un año ya cambian sus motivaciones. Y llega un momento en que la verdad no se puede adaptar a cada una de las emociones, de las motivaciones. ¿Cómo hacerle frente a eso? Esa pregunta me parece muy ganadora y es, probablemente yo no puedo tener un total de satisfacción, ¿cierto? Probablemente sí un 80-20, y es mirar hacia dónde va la organización, pero cómo hago para retener el talento. Y cuando hablo de retener el talento, no solamente lo hablo desde lo financiero, y creo que lo vimos en medio de la pandemia. Personas que quieren trabajar de manera flexible. Ya sabemos que podemos trabajar en cualquier parte del mundo. Hay organizaciones que probablemente no se prestan como las productivas, pues para tener el de producción trabajando en Asia, ¿cierto? Pero hay otros cargos, en especial los de ingeniería, tecnologías, partes así, que podemos hacer que sea un trabajo de manera flexible. Yo creo que está todo conectado sobre las nuevas formas de trabajo. Es como generarle esa cultura, esa motivación. Probablemente no voy a tener a todos vibrando desde la misma motivación, pero sí debo de encontrar un know-how dentro de mi organización que enamore a la gente joven. Por ejemplo, ¿qué nos pasa a nosotros? Pues no lo debería hablar, pero lo voy a hablar. Yo trabajo para Bancolombia, estoy en formación. Nosotros tenemos una vicepresidencia o un área encargada de las nuevas formas de trabajo. ¿Qué hacemos nosotros ahora? ¿Qué hacen las organizaciones ahora en muchos lugares? Yo voy desde que la persona está en bachillerato y empiezo a cautivarlo con la organización. Cosas tan simples, desde que está la persona en noveno, en octavo o en décimo, empiezo a mirar quién es mi público. ¿Qué tenemos escasez hoy en estos momentos? Ingenieros de software, ingenieros de tecnología, o sea, ese tipo de cosas donde yo empiezo a mirar quién quiere ser mi futuro aprendiz, ¿cierto? Entonces, hay una serie de condiciones. ¿Cuántas personas hoy no tienen los recursos para estudiar, pero la organización puede suministrarle para que estudien, simplemente para que después vaya e implemente sus conocimientos dentro de la organización? Entonces es conseguir y conectar con estrategias de tal manera que yo me empiece a apalancar adelantándome a lo que puede suceder. Señor. O sea, yo tengo como una pequeña duda o discusión interna, porque para mí eso es como crear a alguien para que haga lo que yo quiero hacer. Sí. Voy a ponerle un ejemplo con un ratón. Yo un ratón le enseño que tiene que montarse en un juego y dar 20 vueltas allí. Y comienzo con ese proceso y él siempre va a aprender lo mismo. Entonces, si yo tengo un ser humano, que es un muchacho que está en noveno del colegio, que todavía tiene muchas ideas de qué quiere hacer, para dónde quiere ir, inclusive, y no tiene ninguna clara, yo comienzo como una empresa a decirle, yo lo voy a padrinar para que usted vaya por este camino. Yo lo estoy llevando a lo que yo quiero, más no lo que él quiere hacer. Mira, ejemplo, ahí hay algo importante y es, nosotros no tomamos esa decisión, pues no tengo pues como todo el contexto por detrás, pero hay temas actitudinales.
que era como lo hablábamos ahorita con el tema de eneagrama. Hay personas que tienen unas habilidades, unas destrezas para unos temas específicos. Entonces, probablemente el que es artista, que vas a encontrar en noveno, octavo, pues obviamente no sabe por la ingeniería porque es que a él no le gustan los números. Entonces lo que es un tema actitudinal, es la persona que conecta desde el respeto, es generarle esa cultura, mira, este portafolio, ¿quién se siente interesado en participar? Ejemplo, pues es una prueba piloto, hoy no está completamente, pero hoy por hoy se hace desde muchas dimensiones, en especial que la persona pues pueda desarrollar, y era lo que hablamos ahorita, ese autoconocimiento y esa autoconciencia, porque se siente movilizado, no porque no tengo, ejemplo que ahí conecto de pronto con lo que me quisieras decir y de pronto es, no tengo plata, entonces voy, me están diciendo que una ingeniería y todo me lo pagan, entonces me voy por ahí. No, la idea es que esa persona se sienta movilizada en el ser y en el hacer, es esa conexión y esa integridad. Pero me parece válido lo que dices porque puede pasar, y es coger la persona para que simplemente vaya a una acción de lo que yo deseo, pero estoy pasando por encima del otro. Es como hacen muchos padres, que quieren que los hijos sean filósofos, matemáticos, lo que sea, pero el hijo no quiere ser eso y lo llevan allá. Y después el hijo sale frustrado porque el papá lo llevó hacia allá. Y a muchos de los que estamos aquí nos ha pasado, el papá quería que fuéramos algo que él quería. Así es como mi mamá quería que fuera ingeniera, pues yo quería ser psicóloga. Y lo ves a la final. Sí, Terminó sí, empírica, por convicción, así es, claro que sí. El cliente. Así es. Ejemplo, ese tema de experiencia de cliente es muy chévere, como para cerrarlo ahí, y en especial porque dentro de los centros comerciales que tenemos hoy, pues acá en Medellín, así es, Viva recoge todos los momentos de acuerdo a las edades. Y algo también que moviliza es que hay espacios donde no necesariamente el papá, pues de un niño pequeño, directamente tiene que gastar, ¿cierto? Entonces hay atracciones que son gratuitas y no necesariamente ir al parquecito pues donde debe de gastar. Obviamente pues el niño se va a antojar, pero hay actividades que son pues de manera pues gratuita. Y conectando nuevamente en lo que estábamos, ¿cuáles estrategias existen para qué? Para regular nuestras emociones. Y aquí comenzamos con varias herramientas que se van a llevar. Entonces, ¿qué tenemos? Usar técnicas de relajación y de equilibrio, buscar actividades de expresión emocional, profundizar en el autoconocimiento, como lo hablábamos ahorita de herramientas, hacer actividades físicas, usar aplicaciones que nos ayuden a gestionar las emociones, y comenzamos con las técnicas de relajación. ¿Cuál es la invitación con las técnicas de relajación?
Claro que sí. Qué pena, qué pena. Me dicen cuando lo esté haciendo muy rápido. ¿Ya? Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Me dicen cuándo? Ya, listo. Entonces estamos hablando de las técnicas de relajación y equilibrio emocional. ¿Cuáles son esas? Esas que nos ayudan a controlar las emociones, que nos ayudan a equilibrar. ¿Cuáles son esas? La meditación, está el yoga, está aromaterapia, mindfulness, meditación, sea la meditación leída o la meditación realizada. O sea, hay demasiadas aplicaciones que lo que nos ayudan es a conectar ¿qué? Con ese bienestar emocional. ¿Cuál es la invitación acá? A aplicarlas. No nos podemos volver, ejemplo, les voy a dar algo. En YouTube hay muchas páginas donde, a los que nunca han hecho yoga, se los digo desde la experiencia que empecé hace 2 semanas, nunca lo había hecho, hay muchas personas, entonces buscan yoga para dummies y tal cual lo van a encontrar. Hay sesiones donde tú puedes, y lo conectas pues con el televisor como para que lo veas más en pantalla grande, y empiezas a hacer posiciones que para empezar en el proceso 1 de yoga te van a ayudar. Ejemplo, no sé cuántos de ustedes normalmente llegan a la casa con mucho dolor en la espalda y en la columna, de estar parados o de estar sentados o de diferentes actividades que tengamos. Ejemplo, a mí me da mucho dolor lumbar. Ese dolor lumbar es resultado de que hace 1 año estuve en la UCI. Entonces quedé con eso no sé por cuántos tiempos. Entonces lo que yo empecé a investigar era que yo no quería seguir medicada para relajar los músculos, y yo dije no, yo no voy a volver a tomar medicamentos. Voy a encontrar alguna herramienta o algún mecanismo para que el dolor de la columna se me quite. Entonces empecé hace 2 semanas a hacer yoga y me ha servido mucho para el dolor de la columna. También me ayuda para la postura, porque uno a veces tiene mala higiene postural. Entonces uno es así en la silla y todo encorvado. Y después se da cuenta que eso también es lo que le está haciendo daño. Vamos con la segunda, que estaba en la primera parte. Buscar actividades de expresión emocional. Y cuando hablamos de esas, ¿de qué estamos hablando? Busque danza, busque teatro, busque escritura, busque pinturas. Ejemplo, no sé a quién le gusta pintar mandalas. Otra cosa que encontré y que creo que también desde la expresión emocional es un arte y está en apogeo en este momento, es aprender a hacer velas de soya. Es chévere, es interesante y te entretiene mucho y es muy sencillo. Entonces ahí también les dejo esas técnicas como para que las hagan, porque te puede servir, hasta si quieres montar un emprendimiento te da también para montarlo. La pasé bien, ya le han tomado la foto. Profundizar en el autoconocimiento, y creo que esta es muy importante, y cuando hablamos de ese autoconocimiento es saber quién soy, en dónde estoy, en qué momento de mi vida estoy, qué me motiva, qué no me motiva, simplemente porque me siento frustrado, qué herramientas tengo y cuáles me faltan. Hay múltiples test que ustedes van a encontrar en internet o van a encontrar libros que les recomiendo para trabajar el autoconocimiento. Pueden leerse el libro de Borja Vilaseca de Enneagrama, recomendado. Hay otro que se llama Enneagrama para Dummies. ¿Qué más les puedo recomendar de autoconocimiento? Creo que pueden empezar con Enneagrama, hay test en internet, hay múltiples cosas para hablar desde el autoconocimiento, en especial para aquellas personas que a veces no se sienten completamente motivadas o que sienten que no, estoy como en el lugar menos indicado o que nada me está moviendo, porque ahí es un tema en el que el cuerpo y la vida te está diciendo hay que moverse, ¿cierto? Y si no tomas acciones, simplemente la vida las toma por ti, ¿cierto? En especial, voy a dar un ejemplo, cuando tú sientes que todos los días cuando te estás levantando no estás motivado para ir a laborar, es que
tengo pereza, el lugar no me gusta, el salario no me gusta y muchas cosas más, ¿cierto? Ahí es donde simplemente tú tienes que mirar qué es lo que te está sucediendo o qué es lo que no te está haciendo vibrar con ese lugar. Porque si tú no tomas acciones, en cualquier momento puede llegar que simplemente la organización tome la decisión por ti. Que vuelvo a repetir lo que dije al principio. Eso no es bueno ni es malo, pero qué rico que tú tuvieras la oportunidad de tomar acciones frente a tu vida y no que otra persona las tome. Actividades físicas. Entonces, cuando hablamos de hacer actividades físicas, yo sé que a muchos puede que les guste, otros no les guste tanto el deporte, pero ¿qué deporte podría ser diferente? Montar bicicleta, caminar, trotar, ir al gimnasio, hacer rumba. También, YouTube es muy bueno para todo ese tipo de cosas y gratis todo lo que quiera. Entonces, ahí tenemos para hacerlo. Usar aplicaciones para ayudarte a gestionar. Acá les traje 3. Prana, AppCalm, que es de meditaciones, y hay uno que también se llama Control y Monitor, que está en la Play Store. No sé si está en la de Apple porque yo no tengo iPhone, pero también se puede ensayar. Y como les decía al principio, Google todo lo sabe. En el kit de herramientas al final también les relaciono otras y se las puedo mostrar. YouTube, todo lo que usted quiera buscar, empezar con autoconocimiento, pueden buscar. Él tiene, sin mentirles, por ahí 560 audios gratuitos, videos donde habla de autoconocimiento, sobre el tema de manejo emocional, sobre el tema de relacional, importantísimo el tema de pareja. O sea, te va a hablar de múltiples cosas. Siento que es muy integral, pues me gusta tanto como escritor como conferencista, o sea, lo siento pues que nos agrega valor en cualquier ámbito, partiendo desde la parte del autoconocimiento. Entonces creo que nos va a agregar mucho valor ahí. Por ejemplo, lo que decía el compañero de las motivaciones frente a lo laboral, y quiero anclarlo ahí, es válido, en muchas ocasiones completamente un alto porcentaje de las personas está donde le corresponde estar por alguna situación de la vida, ¿cierto? Pero uno puede equilibrar esas cargas y probablemente no estoy desde la motivación, sino desde el deber o tener lo que hacer, pero yo qué estoy haciendo el resto de mi tiempo libre en la vida. Entonces, mientras me voy a quejarme en la casa, pues digámosle así, a darme látigo, ¿qué hago que me satisfaga? Entonces, me gusta escribir, me gusta investigar, me gusta leer. Entonces yo creo que así uno puede ir equilibrando ese autoconocimiento para no hacer renuncias. Entonces yo voy a laborar porque me corresponde a la empresa X o Y, pero en las noches a mí me gusta ir a formar personas. A mí me gusta ir a entrenar o me gusta dedicarme a mi emprendimiento porque es que yo nací para ser diseñadora de modas. Pero por la mañana simplemente lo que hago, soy odontóloga. O sea, la invitación que quiero hacerles en este momento es, mi motivación no debe depender directamente en el lugar en el que me encuentro. Si me correspondió, tomé la decisión de estar ahí, simplemente es asumirla con amor, ¿cierto? Y con aceptación. Y sentirme agradecida también, porque cuántas personas hoy
no tienen lo que yo tengo. Listo. Lo que quiero agregar a lo que acabas de decir, porque es típico que si nos vamos a ir diferentes enseguida, de verdad pensemos qué emoción vamos a cambiar y qué motivación les buscar. Les recomiendo a todos, acabo de terminar de ver una serie que se llama Navillera, es una serie coreana. Me la recomendó una profesora de Confama que nos hizo en la empresa un evento excelente de motivación personal. Y el mensaje de esa serie, en 12 capítulos, es una sola temporada, es qué te hace feliz. O sea, todo el mundo ansiamos la felicidad y no la encontramos porque la creemos buscar en los Afuera. lugares más erróneos y de la forma más errónea. Véanse navillera. 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 Es un término coreano. Y créanme, es cierto. Y créanme que protagonista que ustedes dicen, soy mal agradecido con la vida y estoy totalmente equivocado en mi enfoque personal. Se la recomiendo para que desde esta capacitación táctica que nos están dando y con esta serie empecemos a pensar qué me hace feliz. Me encanta eso. Ejemplo, con lo que dices ahí, conecto con otra cosa también y que lo busquen a los que les gusta investigar, un tema que se llama Ikigai. Ikigai. La I, la K, la I. Ay, la I, la K, la I, la G. Ah, sí, ahí. Y tiene que ver con el propósito de vida. Y es la conexión entre lo que me gusta, la profesión y donde quiero estar. Sí, ajá, es todo. Tienes que conectar el ser y el hacer, pero más el ser, o sea, qué te hace feliz, qué te motiva. Así es, y tiene que ver con eso. El compañerito de azul. Ah. Muy bacana. Mire chicos, ahí tenemos dos cosas más para ese kit de herramientas que nos vamos a llevar. Tenemos la película y tenemos la serie coreana que se me olvidó ya el nombre. Así es. Así es. Claro que sí. Llevando esto al ámbito de la empresa, porque todo esto es muy interesante para gestionar la propia inteligencia emocional, pero en un grupo, sobre todo el área operativa, qué ejercicios o qué temas prácticos podríamos hacer, y ese es el nivel de escolaridad no muy alto, en grupos grandes.
de charlas que puedan inducir a la persona a gestionar su propio, pero algo más práctico, no sé. Mira, el ejercicio que hicimos al principio, el diario, creo que nos puede agregar mucho valor y es con qué emoción me levanto hoy, ¿cierto? Y es empezar a indagar cuál es la emoción que siento hoy, por qué la estoy sintiendo, o sea, empezar a indagar con las preguntas, es ¿cuál es la emoción? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué podría ser diferente? En especial cuando no son positivas. Creo que ese diario puede llevar a reflexionar a la persona por qué tan repetitivamente le está sucediendo acontecimientos o situaciones que se ven frecuentes. Que sabemos también que si nosotros venimos con emociones desde la casa, obviamente no somos dos personas, que a veces le dicen a uno deje la emoción en su casa, no, es que yo soy una sola persona, ¿cierto? Entonces, a veces hay situaciones que desde afuera cargan a las personas, entonces desde el nivel operativo creo que es muy chévere hacer esa actividad que creo que es fácil, y es cuál es la emoción con la que me levanto hoy. Y a veces también la actividad, ejemplo, yo en algún momento en un entrenamiento que manejaba, yo colocaba cuál es la emoción con la que comienzas el día, entonces yo imprimí un montón de caritas e hice como unas tarjeticas de emociones para validar, entonces hacer un tarjetero de emociones, las básicas, con qué emoción comienzo mi día laboral hoy, y que se queden con la carita, la cogen y con cuál se van. Ejemplo para que repitas mucho, para que tú empiezas a mirar tu área operativa basada en qué emoción está, digámoslo así, como el promedio para que empieces a trabajarla. Ejemplo, los lunes casi todos llegan con ira. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esa, cierto? Y es cómo trabajar. ¿Qué tal si los lunes los recibo con un café? ¿Qué se van a esperar que tú los vas a recibir con un café? Con una aromática, con un cofitico, ejemplo, con la galletica esa que le dice el mensaje del día, que se me olvidó cómo se llama, ese tipo de cosas que ellos no se esperen. ¿Qué acción yo como líder o como compañero de trabajo puedo hacer diferente para cambiar el ambiente laboral? Entonces mira que hay cositas que uno puede empezar a implementar, probablemente no desde la app, pero sí desde la emoción. ¿Cuál es la emoción que más circula en el espacio? No, me parece muy interesante porque casualmente me quedé pensando en el ejercicio que hice al principio y pues a mí me parece curioso que los lunes cuando más animado estoy porque reúno al personal por la mañana y hablamos, se cambió la charla de seguridad por una charla de motivación y el ambiente es muy bueno, entonces me quedé pensando que eran los momentos que incluso más y se podía aprovechar eso y realmente eso sí va a afectar a la empresa en el clima laboral. Ejemplo, lo puedes llamar los clics de inicio y no necesariamente tiene que tomar media hora, una tarea con la que se queden en la semana, pero una dinámica chévere, que simplemente siempre piensa en que eso lo puedan replicar, que no lo apliquen solamente en lo laboral, sino que es rico que se lo lleven para la casa. Señora. Porque es que ellos lo vuelven como constancia. Entonces ya saben que, sí, es hacer una acción inesperada. Porque simplemente ellos ya saben que la jefe, la amiga, la líder o lo que sea, siempre va a llevar el buñuelo. ¿Qué tal hacer una acción diferente como dejarle una galletica en el puesto? Ese día no hay desayuno. Pues no vayas a dejar esperar hasta el viernes, no vayas a dejar esperar hasta el viernes, que sea el miércoles pues, porque ya están acostumbrados a un hábito. Ese es un hábito. Después dicen que les dije yo. Sí, cambiar el espacio. Sí, un clip de inicio, puede que sea al mediodía. ¿Qué tal comernos un helado 15 minutos antes de pues, los que almuerzan en la casa? O después de que tengan un dulcecito. Es hacer diferente. Ay, no, ese no. No, ese no salió de acá. No, va a decir que yo dije. Quiero compartirles esta frase, dice, cuando digo controlar las emociones, quiero decir las emociones realmente estresantes e incapacitantes. Sentir emociones es lo que hace a nuestra vida rica
Y era lo que hablábamos ahorita sobre las emociones. No estamos diciendo de que no queremos sentir emociones, sino que queremos transformar esas negativas o esas que no nos agregan valor en una sensación o en una emoción diferente. Me dicen cuándo la puedo pasar para no dañar la foto. Acá les dejaba este ejercicio, porque ya no lo van a hacer, pero les va a quedar para que le tome fotos. Espere, para que le tomen a la de anterior, perdón. Y se le llama en muchos lugares que la rueda de la vida, que están todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Qué es lo que quiero invitarte en este espacio? A que pares un momento y digas cómo me encuentro hoy, y que creo que va muy a la conexión que decía ahorita la compañera, cómo me encuentro hoy en el ámbito de mi vida y cómo quisiera estar. Porque ahí es donde está la acción diferente que quiero hacer, que tengo que hacer diferente para sentirme 10. ¿Listo? Acá está la explicación y les colocaba un ejemplo. Y les colocaba la pregunta, ¿cómo valoro mi nivel de satisfacción al día de hoy con respecto al área X? Ahí les puse el ejemplo, al área de pareja. Entonces hoy estoy un 7 en mi área de pareja, en mi área de relaciones, pero ¿cómo quisiera que esto mejorara? Porque es que mi expectativa es un 9. ¿Qué acciones puedo hacer diferente para mejorarlas? ¿Cierto? Pues porque no va a ser diferente una acción como mínimo. O sea, lo que les quiero decir es que no pongan un listado de 20 actividades que voy a hacer para mejorar la relación de pareja. No, solo una. Una acción diferente detona un resultado diferente. Y acá está la rueda de las emociones, que es la de emociones, la rueda de la vida, donde vamos a trabajar 8 ámbitos diferentes: lo profesional, el área física, el área espiritual, el área personal, la parte económica, el área social, amigos y servicio, y el área de entrenamiento y ocio. Tú puedes armarla como quieras, yo te propongo estas, pero la invitación que yo quiero que hagas, la vas a encontrar también en internet, es que de verdad te generes esos 10 minuticos, reflexiones de 1 a 10, cómo te encuentras en cada uno de los ámbitos, cuáles quisieras empezar a trabajar. Puede que los 8 no los vas a trabajar de una, pero uno sí puede decir por dónde va a empezar o cuál es ese que definitivamente es ese pilar, esa ancla a su vida. ¿Para qué? Para darle un giro diferente. ¿Listo? Habilidades importantes de la inteligencia emocional. Automotivación, como lo hablábamos ahorita, y motivación, que tienen varios pilares, y es el impulso personal, el compromiso, la iniciativa y el optimismo, y es la capacidad de seguir adelante. Como lo hablábamos ahorita, son habilidades esenciales que nosotros necesitamos para movilizarnos, y es darnos cuenta a nosotros que realmente es lo que nos moviliza. Me moviliza el aprender, me moviliza el dinero, me movilizan los gustos, me moviliza ¿qué? Entonces la pregunta ahí también que te hago es, ¿qué te mueve? ¿Qué te hace vibrar? Y una pregunta que siempre repito mucho es, ¿qué estarías dispuesto a hacer gratis? ¿Qué estarías dispuesto a hacer gratis? O sea, así no me pagaran, ¿qué haría yo gratis? Ejemplo, yo haría gratis formar a la gente. Haría también gratis, y también lo hago, dar velas. Ejemplo, yo pensaba que yo no era una persona artística y aprendí a hacer velas y monté un emprendimiento para entretenerme, para desconectarme de lo laboral. Y me tiene muy... Entonces eso, la invitación es, venga, ¿qué te pone a vibrar? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces diferente? Y lo harías gratis. Acá, yo creo que son 2, sí. Acá les colocaba, crea tus metas, apóyate en tus objetivos y piensa positivo y mantente motivado frente a cualquier situación. Cuando la pase rápido también me dice.
Pero volvemos a lo mismo, y era lo que decía al principio, no es bueno ni malo, fue su esquema de conocimiento o su esencia, eso fue lo que aprendieron. A eso se les llama en muchas ocasiones cuando las personas modelan a otros. Entonces, no sé si a alguno de ustedes les sucedió en algún momento en que su abuelo trabajó en una empresa por más de 30 años, su papá también trabajó por más de 20 años. ¿Por qué? Porque fue lo único que aprendió, fue lo que modeló, pero mira, tú sí fuiste profesional. Entonces fueron momentos de vida diferentes, fueron estructuras mentales diferentes, fueron creencias limitantes diferentes, porque simplemente eso es lo que había en el momento. Y hay personas que hoy, estando pues, digámoslo así, nosotros un poquitico más adelantado, hay personas que lo que los moviliza simplemente es levantarse, ir a trabajar, almorzar, comer y acostarse a dormir. Ya, o sea, son como, ¿cómo se le dice a eso? Bueno, que no suene feo, no, son personas que son constantes, o sea, no cambian. Hasta por el mismo camino se van todos los días por el mismo camino porque no quieren hacer algo diferente. Y volvemos a lo mismo, no es malo ni bueno, fue lo que aprendieron y lo que les gustó simplemente hacer. Pero son felices así. Sí. O sea, hay mucha gente que la ambición es cargos y cargos y cargos, dinero, dinero. Otros pues para mucha gente la felicidad es la sociedad, es aparentar o parecer. Para muchos la felicidad se basa en pequeñez. Lo que tú dices, hay diferencia de deseos y de ambición. Mira que eso conecta con algo también y es, hay personas que vibramos en la interiorización y en la exteriorización, pero eso es otra capacitación. ¿Qué es lo importante ahí? Y que les quiero dejar, ¿desde dónde vibras tú? Desde lo que me mueve a mí o lo que yo puedo mostrarle a otros, o para darle a otros. Cuando estamos trabajando desde la interiorización, somos personas que hemos venido trabajando el ser. Cuando trabajamos desde la exteriorización, son personas que vienen trabajando el tener. Entonces, lo que los mueve es el tener. ¿Listo? Con autoconocimiento también lo siguen investigando. Lo que hablamos de la escucha activa, lo que les decía al principio, ¿qué es escuchar activa? Es estar momento presente, es estar atento a lo que el otro me dice, no estar respondiendo. Entonces, ¿qué es? Asentir, hacer sonido de seguimiento, completar frases, pero sin creer que ya sé lo que me va a decir. A mí casi esa no me gusta, a mí me gusta más el parafraseo, y es el validar que efectivamente yo estoy comprendiendo al otro, porque a veces cuando completamos las frases, también siento que le estamos quitando la posibilidad al otro que se comunique y sea libre, porque ustedes ven que a veces hay personas que nos buscan y, mejor dicho, tienen más de media hora y no quieren parar porque simplemente quieren soltarse. Entonces a veces cuando completamos frases le quitamos la libertad al otro que se exprese. Entonces les recomiendo aplicar más el parafraseo, como lo siguiente: si te estoy comprendiendo bien X, Y o Z, como para que validemos que no esté entendiendo de una manera incorrecta, sino que el mensaje que estoy entendiendo sí sea. El resumir, ligera sonrisa, y es a sentir que estoy bien y estoy cómodo en el espacio. La importancia, como lo hablamos al principio, de ese contacto visual, que el otro se sienta que estoy ahí. Yo sé que es muy maluco uno estar así siempre, pero uno puede ir volteando la cara, pero no desde el celular, pero sí la va volteando, de tal manera que uno no se quede modo estatua. Pero son cosas que cuando uno está cómodo en la comunicación uno ni se da cuenta. Entonces la importancia también de reflexionar cuando estamos en un tema de escucha activa, probablemente qué no me hace estar ahí, momento presente. Aclaro, ese momento presente no es estar ahí modo estatua, pero estar pensando en que ahorita a las 12 tenemos que hacer otro tipo de cosas o que ya en 7 minutos van a ir a almorzar, ¿cierto? Es estar acá. Apertura corporal. Y algo importante es el rapport, no sé si lo han escuchado en algún momento, y es cuando uno está en una conversación con alguien para generar cercanía, en muchas ocasiones la idea es estar en la misma dimensión, de tal manera que muchas veces, no sé si ustedes han caído en cuenta, pero les dejo esa tarea para que lo hagan también,
uno termina cruzando los brazos o colocando la mano de la misma manera, porque en muchas ocasiones sale de forma natural. Eso genera mayor cercanía con el otro, genera tranquilidad, y a veces cuando la persona está en un momento en el que, digámoslo así, no se quiere soltar, genera ese encuadre de tal manera de que él se sienta seguro, o sea, en un ambiente donde está cuidado. ¿Cómo poder combinar esa escucha activa con una escucha productiva? O sea, mucha gente trata de uno hablarle mucho y hablarle y uno entiende que ya no está siendo productiva la comunicación. Muy buena pregunta. No le tengo respuesta, me puedo quedar pendiente ahí con esa. No, yo creo que hay que ser muy efectivos, sí. O sea, hay muchas personas como, digamos, como con mi actitud, trato de ser muy productiva y hay veces eso choca también contra otras personas. Y no es que lo haga mal, trato de ser mucho más eficiente en la comunicación. Bueno, entonces le voy a dar un dato. Se llama el DICS. Invito a que su equipo comprenda cómo te comportas desde tu estilo de relacionamiento. Entonces, herramienta DICS. Conoce, pues ya tú te conoces, pero conoce a tu equipo y que tu equipo te conozca. Y es tu estilo digámoslo así, de conversar o de comunicarte es directo y concreto, ¿cierto? Entonces, si te gusta que te digan, mire, hay un déficit de 500 vacas o perros o lo que sea, la respuesta es de tal manera. Entonces uno diga, ay, no, imagínese que 500 vacas, y empiecen a contarle toda la historia. O sea, directo y concreto. Entonces, la invitación que te hago, si te interesa, es que con tu equipo trabajes en metodología DICS. Ahí te puedes dar cuenta de que tú eres una persona dominante, entonces, por lo tanto, quieres que vayan a lo concreto. Es herramienta DICS, creo que con eso lo pueden trabajar. ¿Herramienta DICS cómo se escribe? DISC, que trabaja el estilo de comportamientos, que es D de dominante, I de influyente, S es una persona sensible y C de cumplimiento. Entonces la encuentran así, metodología DICS, y hay muchos test también gratuitos por ahí en internet. Con gusto. Si sabemos escuchar e interpretar la información que nos proporciona cada emoción, aprendemos a usarla inteligentemente. Tendremos la oportunidad de actuar eligiendo la respuesta que queramos dar y tomando las decisiones más adecuadas, basadas en la razón y, en definitiva, siendo los protagonistas de nuestra vida. Quiero dejarlos ahí con ese mensaje. Hay varios kits de herramientas, si quieren tomarle pues foticos ahí como para que se los lleven. Pues acá está sobre la empatía, pero ya hablamos sobre ella. No sé si le van a tomar ahí fotico a esa. A ellos no les mandan la presentación. Ah, sí. Ah, bueno, si quieren, pues los que quieran me pueden escribir por Instagram y si algo se las comparto. Ah, bueno, ahí quedan. Ah, bueno, perfecto. Entonces ahí también les puede quedar, como yo soy Laura Correa. Ahí, si alguna cosa, pues si no la tienen, yo se las puedo mandar. Ejemplo, ahí les compartí lo de la empatía, sobre la asertividad. Y ahí se las puedo compartir completica. Las habilidades sociales que ya habíamos hablado de ellas y cómo implementarlas. El tema, y acá no lo tocamos, y es a veces cómo uno comunica desde la inteligencia emocional simplemente con un solo correo, con el tema de la puntuación, la estructura de las ideas, con los emoticones, creo que agregan valor, a veces como para hacer más suave la conversación. A veces nosotros también en los mensajes de WhatsApp le ponemos el tonito, ¿cierto? Entonces, ahí es un tema que uno también puede trabajar mucho. Y el lenguaje que utilices, eso refleja cómo estás emocionalmente, entonces es muy importante. Yo sé que a veces estamos carrereados para mandar un mensaje, pero súper importante saludar y despedirse o agradecer, que a veces hay mensajes que parecen una orden o que la mandara un coronel. Entonces, importante que no olvidemos el tema de cultura y el respeto por el otro. ¿Listo?
Acá les colocaba qué es el lenguaje no verbal y no verbal para que no lo olvidemos, tips importantes, el saludo, la sonrisa, el contacto visual, los gestos que nos ayudan, los silencios, los énfasis. A veces no es tan importante énfasis, sino que hay cosas cuando uno levanta un poquitico la voz, que es cuando volvemos a lo mismo, es el tonito como me digan las cosas, ¿cierto? Y depende de eso para llevarnos a la acción. Lo que les explicaba de qué es el rapport, eso parece torcido. Se ve derecho, yo lo vi torcido. ¿Qué es el rapport? Y era lo que les decía yo ahorita, es ponerme en sintonía con el otro. Y acá les da unos datos de qué pasos dar. Mantenerte en la misma altura, situarnos al frente, reducir las distancias, reflejar tu lenguaje corporal. Y cuando lo hablaba era lo mismo, es tratar de poner la posición del otro, pues sin que se vea pues que yo estoy, como se dice, remedándolo, no. Estoy poniéndome en sintonía con el otro. Ejemplo, si él tiene la mano aquí, entonces yo pongo la mano contraria. Si él tiene los pies cruzados, yo cruzo los pies por debajo, pero que sea de una manera delicada, porque ahí me pongo en sintonía. En especial esto sirve mucho cuando voy a tener conversaciones, ejemplo, los líderes, que son cosas que no se quieren decir, pero ¿cómo hago de que el ambiente sea adecuado? Creo que también eso es muy importante, cuidar los pequeños detalles y el entorno en donde me voy a comunicar. Acá les daba tips para desarrollar una mayor inteligencia emocional y relacional. Practica el silencio, acoger y escuchar, mirar cuando te hablan. Me dicen cuando lo paso. Acompañar de forma verbal y no verbal al otro. Reforzar positivamente, y es cuando estoy entregando un mensaje. Invitar, asumir propio y no apropiarse de lo ajeno, que era lo que hablábamos ahora, y es yo me hago cargo de lo que me corresponde a mí y el otro se hace cargo de lo que le corresponde a él. ¿Qué te llevas? Y esas son las preguntas que quiero dejarle a ustedes. ¿De qué se dieron cuenta en esta formación? ¿Qué decides hacer a partir de hoy con estas reflexiones o con esta información? ¿Y cuál será la primera acción que realizarás? Con eso, pues, quiero cerrar. Me gustaría escuchar al que quiera, qué se llevan, pues que me puedan responder estas preguntas. Y muchas gracias. Ya les voy a mostrar el kit de herramientas, que creo que hay varios enlaces que les van a servir. Los escucho. ¿Salen iguales, diferentes, renovados? Señor. No, como le decía, yo me voy reflexionando desde ojalá poder ubicar al personal en un puesto donde está bien y en consecuencia también va a tener mejores emociones que si va a estar frustrado con lo que hace. Creo que, ¿sabes qué te va a servir también? Para el equipo, si lo quieres mover, Enneagrama. Te sirve porque ahí vas a ver las motivaciones, qué lo moviliza y cuál es el momento actual de vida que tiene. Y para qué es bueno, porque ahí puedes ver cuáles son esas habilidades y destrezas que tienes para potenciarlos. Hay test que se hacen con Enneagrama Text, que si quieres enseguida te doy el contacto. ¿Y qué compromisos estás adquiriendo contigo mismo? Me falta esa pregunta. Acá les dejo el kit de herramientas, libros recomendados, que me parecen chéveres, que ya me los leí. Apps, ay, perdón. Sí, yo ahí. ¿Cuál es esa emoción? Yo creo que ya, ¿cierto? Bueno. Apps recomendadas. Y se las expliqué ahí también para qué sirven. Me dicen cuándo. Ay, ¿sí o no? Y el ejercicio, que ese ya le tomaron foto, que fue el de ahorita,
¿Sí lo tomaron ahorita, cierto? Vamos a ver qué más me faltaba. Ah, bueno, y acá un ejercicio, y es, ustedes saben que la gran mayoría de las personas tienen una playlist de música. Entonces el ejercicio que los invito acá es a tener su propia playlist de emociones, que es muy parecido al principio, es, venga, ¿cuáles son esas emociones que más se me repiten? Entonces, para que la tengan en cuenta y empiecen a generarla, y cuál es con la que se quieren en definitiva anclar, ¿cierto? Entonces ahí les dejo esa tareita también. Acá les dejo un enlace, si quieren investigar más sobre el lenguaje verbal y no verbal en los temas de comunicación e inteligencia emocional y cómo desarrollar inteligencia emocional, también esa paginita que es muy chévere, creo que les puede agregar valor y lo pueden utilizar con otras personas. Yo creo que ya. ¿Lo puedo pasar? Y como les decía al principio, esta información en muchos casos pues, fue investigada en los libros, también en apoyo con Plaxi, con Creana. Aclaro, esto no es pagado, pero me gusta muchísimo pues, como el tema, y creo que hay cursos muy fáciles y sencillos que nos pueden ayudar pues, como en nuestro día a día. No, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad, espero que se lleven información pues, de valor. Este es el contacto de Lina de acá de Cámara de Comercio de Aburrá, lo que necesiten con el mayor de los gustos.